7:10, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Pues ya lo decías en el inicio, el resumen, Ciro, los datos, pues son los datos del milagro, ¿no? Los datos milagrosos por todos lados. La multiplicación de los panes. Pero durísimo, Ciro. Mira, vamos a repasar rápidamente. Por ejemplo, tú decías los datos. El Poder Ejecutivo cierra con más de 18,000. Lo cerramos en 18,000 porque la cuenta de Twitter del ministro Arturo Saldívar dice más de 18,000. Pero vale, lo cerramos en 18,000. No llegaban a 1,000. Hace 8 días no llegaban a 1,000. Exactamente. Hace 8 días tenían 1,007. Cuando cerramos el programa el viernes, Ciro, el viernes en la mañana había 2,749. 2,749. Entonces, la diferencia de 18,000 se dieron nada más entre todo el viernes, sábado y domingo. Si vamos al Poder Legislativo, el Poder Legislativo cuando cerramos el programa el viernes había 6,479. Cerró con 11,904. Esos 11,904 van por el correo original electrónico, que es una forma mucho más sencilla de inscribirse. Pero también hay un apunte que hace el Legislativo donde dice: en los otros mails que abrimos el fin de semana, el sábado concretamente, hay 14,979 registros que todavía no están verificados, Ciro. Podría subir entonces la cifra de los 11,900. Y el caso del Poder Judicial, cerramos el viernes con 631 y cierra con 3,805. Así los datos, Ciro, de la operación que se dio durísima. Bueno, pues lo dijimos, ¿no? Había muy poco interés, hacia el martes, miércoles, se veía imposible alcanzar, no imposible, muy difícil alcanzar cuando menos los 5,400 aspirantes que requería cada uno de los poderes, cada uno de los comités, y 2 de esos 3 comités en las últimas horas lo rebasaron por mucho. En cambio, el Poder Judicial no llegó a esa cantidad. ¿Qué opinión te merece esto, Roberto Gil? Tú que fuiste de los primeros en registrarte por 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Buen día, Roberto. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Hola, Roberto. Bien lo dijeron ustedes, la multiplicación de los panes. Ya habíamos hablado la semana pasada de la posibilidad de que conforme se acercara el cierre de las inscripciones, se acelerara el proceso y aumentara su número. Es normal, también dejamos al final muchas de nuestras decisiones y sobre todo porque el proceso implicaba reunir una serie de documentos que no es fácil. Recordar una historia de 5 años de vida profesional no es una cosa sencilla, pero la manera en la que se comportó este cierre final, pues es, por decirlo menos, sorprendente. Yo creo que estadísticamente, Ciro, Manuel, debían los procesos en los 3 comités comportarse de manera más o menos igual. Es decir, era un sistema muy parecido, misma convocatoria, mismos requisitos. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, se publicitaban los nombres de manera prácticamente inmediata, había algún mecanismo adicional de transparencia, con lo cual tú podías ver si hay o no competencia esperada en donde te querías inscribir. Yo creería que se deberían comportar estadísticamente de la misma manera, ¿no? ¿Por qué explica que en el Poder Judicial haya tan poco tráfico y en los comités del Ejecutivo y el Legislativo pues haya sido un crecimiento exponencial en los últimos días? Y con el otro elemento, Ciro, Manuel, que llama la atención, esto de habilitamos unos nuevos correos electrónicos no estaba en la convocatoria original, era un sistema. Cómo se notificaron, qué correo electrónico, para quién funcionó y para quién no funcionó. La otra cosa que me llama la atención, también hay una salvaguarda por ahí en un comunicado que hay que esperar a los registros que se hicieron en físico. O sea, hubo registros que no utilizaron el sistema ni el correo electrónico, por lo que entendí ahí de una nota hacia final de la semana pasada. Entonces, pues vamos a tener que ver una vez que se hagan los cortes de los registros. Me imagino que van a dar datos correctos, datos objetivos, un corte del proceso de inscripción y podemos ahí hacer comparaciones en términos de la velocidad
velocidad de la recepción de los registros, porque además en esto sí es matemática, sí hay estadística. Si en una hora en un sistema de repente entran 5,000, pero en el otro, en los otros dos sistemas, el promedio por hora eran de 300, pues ahí alguna cosa habrá que analizar. Lo cierto, por ejemplo, en el caso de la Corte, 3,805 para todos los cargos, un poquito más de 100 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Comité de Selección tiene el deber de entregar 90 nombres, o sea, solamente tendría que discriminar a 10 para llegar al número que le pide el Comité de Evaluación. Parecería que ahí el examen va a ser mucho más sencillo, porque necesitan nada más encontrar 90 de 100 candidatos para después pasarlo a la fase de la tómbola. En los otros dos procesos simplemente no sabemos de esos 18,000 o 10,000 cuántos son para la Corte, cuántos son para el Tribunal de Disciplina, cuántos son para jueces, cuántos para magistrados. Vemos, por ejemplo, donde sí hay datos en el Poder Judicial, una diferencia notable entre hombres y mujeres. Parece baja la participación de mujeres, hay que ver el corte final, pero por ejemplo, si no tomé mal el dato, de los 105 registrados para la Suprema Corte de Justicia, solo vi 24 nombres de mujeres, cuando la convocatoria exige que 5 de los 9 cargos estén reservados para mujeres, y para el resto de los órganos judiciales hay que garantizar paridad 50 y 50 en las candidaturas, en la integración de las listas. Ciro, pues es muy extraño el comportamiento final, hay que revisar bien cómo se dio, pues por lo menos el proceso no terminó como algunos esperábamos, en el sentido de una participación muy baja. Yo no lo esperaba deseando que saliera mal, sino porque simplemente no estaba sucediendo el registro. Aparecen nombres por ahí en el Poder Judicial relevantes, personas que habían dicho que personas que habían expresado su intención, aparecen nombres ahí de candidatos afines a una expresión política, y bueno, Ciro, veremos, el proceso todavía sigue, el proceso apenas concluye en la etapa de inscripción, vendrá la etapa de idoneidad y habrá que analizar con detalles el comportamiento estadístico de este extraño y acelerado proceso de inscripción. Manuel. Oye, nada más para reiterar entonces esto bien que dices, Roberto, ¿cuánto tiempo viene ahora de revisión para estos 18,000, 11,000 o 3,800 casos? ¿Cuánto tiempo es? De este es prácticamente un mes. Un mes. En las dos etapas que tiene en los comités, que es la etapa de evaluación objetiva, análisis de documentos, y la etapa de evaluación de idoneidad. Los comités decidieron un sistema de puntos, van a analizar perfil profesional, experiencia jurídica, el elemento subjetivo de la buena fama y la honradez. Entonces vendrá un análisis de requisitos. En algunos comités se prevé prácticamente la posibilidad de hacer entrevistas, en otros potestativo, pero de aquí hacia la segunda semana de diciembre, tercera semana de diciembre, estará este proceso de evaluación. Debe de concluir el proceso ya con las listas hacia febrero del año que entra. Gracias, Roberto. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias, Roberto. ¿Algo más sobre el tema, Manuel? Pues no, Ciro, pues a esperar. Entiendo que va a ser parte de lo que en la mañana se va a tocar en cuanto a números. La presidenta hará referencia a esta convocatoria. Ella ha hablado justamente de muchos de los jóvenes, el fin de semana lo dijo ayer, me parece, en Michoacán, de los jóvenes que se les interesó inscribirse. Pues hay nada más para eso, Ciro, simplemente para eso, y ver en qué va a quedar esta cifra del legislativo. Tú lo dijiste muy bien, a ver si no viene la operación Tamal. Y era impensable que con el control que tienen en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, los promotores de la reforma al Poder Judicial no consiguieran el número mínimo y no rebasaran por mucho el número mínimo de aspirantes. Algo tenía que pasar. Ya veremos cuando aporten más información qué fue lo que pasó, cómo explican esta multiplicación de los panes. Volvemos.